secretos. En el vasto lienzo de la espiritualidad, donde los ángeles despliegan sus alas y cumplen los designios divinos, las páginas de la Biblia nos revelan intrigantes relatos sobre seres celestiales. Entre ellos, destaca la figura del arcángel Miguel, el gran guerrero espiritual, quien se enfrentó valientemente a Lucifer en una batalla celestial que resonaría a lo largo de los tiempos. La historia comienza con la caída de Lucifer, un ángel de asombrosa belleza y perfección. Su orgullo y ambición lo llevaron a rebelarse contra el Altísimo, y su caída fue descrita por el profeta Isaías como un descenso desde las alturas celestiales hasta lo más profundo de la tierra. Por otro lado, el arcángel Miguel emerge como un defensor poderoso y leal de los hijos de Dios. Su papel trasciende las batallas celestiales y se le menciona como el líder en la guerra espiritual contra las fuerzas oscuras. En Daniel 12:1 se alude a él como el gran príncipe defensor. La narrativa se intensifica cuando Miguel, junto con sus ángeles, se enfrenta a Lucifer y sus seguidores en una épica confrontación descrita en el libro de Apocalipsis. La guerra en el cielo es un reflejo simbólico de la eterna lucha entre el bien y el mal, donde el orgullo de Lucifer es su perdición. Pero la historia no se detiene allí. Miguel también desempeña un papel crucial en eventos proféticos. En 1 Tesalonicenses 4:16 se insinúa que su voz resonará en el retorno de Cristo, guiando a los creyentes hacia un nuevo amanecer espiritual. La jerarquía celestial se manifiesta, y Miguel se erige como un príncipe principal entre los ángeles. A medida que la trama se desarrolla, Gabriel, otro mensajero celestial, entra en escena. Conocido por anunciar las buenas nuevas, Gabriel desempeña un papel esencial en momentos clave de la historia humana. Desde la revelación del nacimiento milagroso de Juan el Bautista hasta la anunciación a María sobre la llegada de Jesús, Gabriel se convierte en un portador de esperanza y revelación divina. En medio de este tapiz celestial se abre una incógnita intrigante. ¿Qué secretos ocultan los ángeles más allá de las páginas de la Biblia? ¿Existen misterios que van más allá de nuestra comprensión terrenal? ¿Y qué acontecimientos aguardan en el horizonte de la eternidad? Entre los pliegues de la realidad celestial, más allá de los nombres familiares de Miguel y Gabriel, existe un ángel cuya presencia ha permanecido en las sombras, un ser cuyo relato ha sido susurrado en susurros apenas audibles. Este ángel, cuyo nombre resuena en la armonía silenciosa del cielo, es conocido como Adrial, el mensajero de los misterios divinos. Adrial se destaca no solo por su enigma, sino por su tarea única de custodiar los secretos más profundos del reino celestial. Su luz resplandece en una tonalidad que escapa a la percepción humana, revelando verdades que, según las Escrituras, están más allá de la comprensión terrenal. Su papel se extiende más allá de ser un simple mensajero. Adrial es el guardián de los velos, el custodio de lo desconocido. Se dice que Adrial desciende a la tierra en momentos críticos, cuando la necesidad de revelación se vuelve imperativa. Sus visitas son discretas, apenas perceptibles para aquellos cuyos corazones están sintonizados con la resonancia espiritual. A lo largo de los siglos, Adrial ha tejido su influencia en acontecimientos clave de la historia humana, guiando a almas destinadas a cumplir roles cruciales en el gran tapiz del plan divino. Uno de los episodios más enigmáticos vinculados a Adrial se remonta a un antiguo monasterio enclavado en lo profundo de los bosques centenarios. Según las leyendas transmitidas de generación en generación, Adrial apareció ante un humilde monje en el momento exacto en que éste buscaba respuestas sobre el destino de la humanidad. El encuentro, descrito en antiguos manuscritos, relata cómo Adrial compartió revelaciones que desafiaban las percepciones convencionales del bien y el mal, expandiendo la comprensión del monje hacia los límites del conocimiento celestial. La influencia de Adrial se extiende a través de las eras, conectando hilos invisibles en el tejido del tiempo. Su presencia se hace más palpable en momentos de transición cósmica, cuando los destinos se entrelazan y las almas buscan la guía divina. Aunque Adrial es mencionado de manera escasa en las Escrituras, su papel como guardián de los misterios
revela una dimensión intrigante y sublime dentro del panteón celestial. Y así, mientras Miguel lidera las huestes celestiales en batallas espirituales y Gabriel entrega mensajes de esperanza y anuncio, Adrial permanece en la penumbra, tejiendo los secretos que desafían la lógica humana. ¿Qué revelaciones reservará para aquellos que buscan la verdad más allá de lo evidente? ¿Y cómo influirá Adrial en los acontecimientos futuros que darán forma al destino de la humanidad? En los resplandores etéreos de lo divino, la figura enigmática de Adrial se cierne como un velo de misterio sobre los destinos entrelazados de los seres humanos y los designios celestiales. A medida que la historia del ángel desconocido se despliega, nos encontramos con episodios que revelan su influencia a lo largo de los siglos, marcando momentos cruciales en la travesía de la humanidad. Hace milenios, durante una era envuelta en sombras y secretos, Adrial se manifestó en los sueños de un visionario. Este profeta, conocido entre su pueblo como el guardián de los sueños, recibió visitas nocturnas de Adrial, quien le susurraba fragmentos de verdades cósmicas y conocimientos que desafiaban las limitaciones de la mente humana. A través de sus visiones, el guardián de los sueños compartió parábolas y enigmas que se transmitieron de generación en generación, convirtiéndose en una fuente de sabiduría oculta. En una época más reciente, en un monasterio perdido entre montañas inexploradas, un ermitaño buscador de la verdad cruzó su camino con el ángel enigmático. Adrial, desplegando sus alas llenas de luz iridiscente, le confió la responsabilidad de preservar un antiguo texto celestial que contenía profecías sobre el despertar espiritual de la humanidad. Este manuscrito, cubierto con símbolos intrincados, se convirtió en un faro de conocimiento en manos del ermitaño, quien, en su solitaria existencia, se convirtió en el guardián de la profecía. La influencia de Adrial también se ha sentido en momentos de crisis global, cuando las almas clamaban por orientación. Se dice que durante guerras y cataclismos, el ángel enigmático se materializa como una presencia etérea, guiando a aquellos que buscan la paz en medio del caos. Sus intervenciones, aunque sutiles, dejan una marca indeleble en la conciencia colectiva, inspirando relatos que perduran a lo largo del tiempo. Más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio, Adrial se manifiesta en lugares donde convergen las energías divinas. En antiguas ceremonias espirituales y rituales sagrados, su presencia se siente como una vibración que resuena en armonía con los propósitos superiores. Su papel como mensajero de los misterios divinos trasciende las comprensiones convencionales, llevando consigo la esencia de lo inexplicable. Y así, mientras las crónicas celestiales desentrañan los acontecimientos protagonizados por Miguel y Gabriel, Adrial permanece en las sombras, tejiendo los hilos de la sabiduría oculta que aguardan ser desvelados. ¿Cuál será el próximo capítulo en la historia del ángel enigmático? ¿Y qué secretos aguardan aquellos que buscan descifrar las enseñanzas de Adrial? El velo que envuelve a Adrial, el mensajero de los misterios divinos, se despliega como un tapiz intangible, revelando episodios que transcurren en los pliegues más profundos de la realidad celestial. En cada acto, Adrial sigue cumpliendo su encomienda con una discreción que desafía la comprensión humana, marcando la historia con su toque divino. En una era olvidada por los registros humanos, Adrial se manifestó ante una sociedad ancestral sumida en conflictos y desesperación. A través de visiones compartidas con profetas dedicados, el ángel enigmático guió a las tribus errantes hacia tierras de paz y prosperidad. En aquellos tiempos antiguos, Adrial se convirtió en un faro de esperanza, un faro que aún resplandece en los relatos de los pueblos que encontraron consuelo en sus palabras. La influencia de Adrial también se extendió a través de las artes, inspirando obras maestras creadas por almas sensibles que, tocadas por su gracia, plasmaron en lienzos y melodías la esencia misma del misterio divino. Los susurros de Adrial fueron la musa de poetas y compositores, cuyas obras han perdurado a lo largo de los siglos, transmitiendo la conexión entre lo terrenal y lo celestial. En el Renacimiento, una época de efervescencia artística y despertar espiritual, Adrial se manifestó ante un visionario cuyas obras transformaron la percepción del mundo. Este artista, influenciado por las visiones divinas, creó obras que capturaron la esencia de la dualidad humana y la conexión con el divino.
El ángel enigmático se convirtió así en el silencioso colaborador de las expresiones artísticas que resonarían a lo largo de la historia. La presencia de Adrial también se ha sentido en los momentos de crisis más agudos. En tiempos de guerra y desesperación, aquellos que elevaron sus corazones hacia el cielo han sentido la paz imperturbable que solo el mensajero de los misterios divinos puede otorgar. Su intervención, aunque invisible a los ojos mortales, ha dejado una huella de esperanza y fortaleza en las almas que se han enfrentado a las tormentas de la vida. En el presente, mientras el mundo enfrenta desafíos sin precedentes, la influencia de Adrial persiste, guiando a aquellos que buscan respuestas más allá de lo evidente. Su mensaje, envuelto en simbolismos y revelaciones sutiles, se revela a aquellos que están dispuestos a abrir sus corazones a lo trascendental. Y así, mientras las crónicas celestiales continúan desplegándose, la historia de Adrial, el ángel enigmático, se entreteje con los destinos humanos, marcando cada capítulo con la tinta eterna de lo divino. ¿Qué revelaciones aguardan en las páginas futuras de este relato celestial? ¿Y cómo influirá Adrial en los momentos cruciales que aún están por llegar? En el firmamento de los misterios celestiales, Adrial, el mensajero de lo inexplicable, teje su presencia a través de los hilos del tiempo. A medida que avanzamos en esta narrativa, las páginas de la historia celestial se despliegan como un pergamino antiguo, revelando episodios en los que la influencia de Adrial se ha entrelazado con los destinos humanos. En un rincón remoto del mundo, en un monasterio oculto entre montañas imponentes, se dice que Adrial se manifestó ante un erudito dedicado a descifrar antiguos textos sagrados. La figura luminosa del ángel enigmático guió al erudito a través de pasajes olvidados, revelando conocimientos que habían permanecido velados durante eones. Las enseñanzas de Adrial se convirtieron en una fuente de iluminación espiritual, transformando no solo al erudito, sino también a aquellos que buscaban la verdad en los confines del conocimiento ancestral. La conexión de Adrial con los guardianes de la sabiduría es evidente en momentos cruciales de la historia. En una biblioteca perdida en el trasfondo de la civilización, se narra que Adrial apareció ante un bibliotecario cuyo anhelo de conocimiento trascendía las limitaciones terrenales. El ángel enigmático guió al bibliotecario a través de manuscritos antiguos, desvelando los secretos de civilizaciones olvidadas y las claves para comprender la verdadera naturaleza del universo. En una encrucijada de destinos, durante un periodo de exploración y descubrimientos, se dice que Adrial se manifestó ante un navegante intrépido cuyos viajes lo llevaron a regiones inexploradas. Guiado por las visiones del ángel enigmático, el navegante descubrió tierras lejanas y civilizaciones perdidas, confirmando que detrás de cada horizonte se oculta la esencia de lo divino. Pero la historia de Adrial no es solo un relato de revelaciones y encuentros. El ángel enigmático también ha sido testigo silencioso de momentos de compasión y redención. En una pequeña aldea, en tiempos de desesperación, Adrial se manifestó ante un sanador humilde, inspirándolo a ofrecer curación no solo al cuerpo, sino también al espíritu. La presencia de Adrial se sintió en cada gesto de amor y compasión, recordándonos que incluso en los actos más simples reside la esencia divina. Y así, mientras las páginas del tiempo se despliegan, Adrial, el mensajero de los misterios divinos, continúa tejiendo su influencia en los tejidos de la existencia. ¿Qué revelaciones aguardan en los próximos capítulos de esta historia celestial? ¿Cómo influirá Adrial en los destinos que aún están por desvelarse en el inabarcable lienzo de la eternidad? En la danza eterna entre lo celestial y lo terrenal, la figura enigmática de Adrial persiste como un faro de misterios divinos. A medida que desentrañamos más capítulos de esta historia celestial, descubrimos que el ángel enigmático no solo ha dejado su impronta en las páginas del pasado, sino que también sigue desplegando su influencia en los rincones más ocultos del presente. En la encrucijada de destinos, se dice que Adrial se manifestó en un momento de desesperación colectiva. En una ciudad sumida en la oscuridad de conflictos y divisiones, el ángel enigmático se materializó ante un líder inspirado por el deseo de paz. Guiado por las visiones divinas, el líder logró reunir a facciones enemigas, allanando el camino hacia la reconciliación y la armonía.
La intervención de Adrial, aunque sutil, fue la chispa que encendió la llama de la comprensión y la concordia. En un rincón remoto del mundo, donde las sombras de la desesperanza amenazaban con extinguir la luz de la fe, se cuenta la historia de un peregrino cuyo encuentro con Adrial transformó su viaje espiritual. En medio de las adversidades, el ángel enigmático se le apareció como una guía silenciosa, desvelando verdades que trascienden las apariencias. El peregrino, imbuido de una nueva comprensión, se convirtió en un mensajero de esperanza para aquellos cuyos corazones anhelaban la luz en medio de la oscuridad. La conexión de Adrial con los buscadores de verdad se manifiesta también en los momentos de reflexión y contemplación. En la quietud de un monasterio escondido entre las montañas, un monje dedicado a la meditación profunda experimentó la presencia del ángel enigmático. Adrial, revelándose en destellos de luz dorada, compartió con el monje perspicacias que trascendían la comprensión humana, llevándolo a un estado de comunión espiritual que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. En el mundo actual, donde la velocidad y el ruido amenazan con ahogar la voz de lo divino, Adrial persiste como un recordatorio silencioso de la presencia celestial. Sus influencias se manifiestan en momentos de inspiración artística, donde la creatividad se convierte en un puente entre lo terrenal y lo trascendental. Se dice que artistas contemporáneos, tocados por la gracia de Adrial, han canalizado sus visiones en obras que despiertan la conciencia y abren las puertas a lo inexplicable. Y así, mientras la historia de Adrial, el mensajero de los misterios divinos, sigue desplegándose, nos encontramos en un punto de inflexión donde el pasado y el presente convergen en una sinfonía celestial. ¿Qué revelaciones aguardan en los próximos compases de esta historia? ¿Y cómo influirá Adrial en los destinos que aún esperan ser revelados en el vasto lienzo de la eternidad? En el delicado equilibrio entre los reinos celestial y terrenal, la enigmática figura de Adrial persiste como un faro de misterios divinos. Mientras exploramos más capítulos de esta historia celestial, se revela que el ángel enigmático no solo ha dejado su impronta en los anales del pasado, sino que continúa desplegando su influencia en los rincones más oscuros del presente. En la encrucijada de destinos, se cuenta que Adrial se manifestó en un momento crítico de desesperación colectiva. En una ciudad sumida en las sombras de conflictos y divisiones, el ángel enigmático apareció ante un líder imbuido del deseo ferviente de paz. Guiado por visiones divinas, este líder logró reunir a facciones enemigas, allanando el camino hacia la reconciliación y la armonía. La intervención de Adrial, sutil pero impactante, fue la chispa que encendió la llama de la comprensión y la concordia. En un rincón alejado del mundo, donde las sombras de la desesperanza amenazaban con apagar la luz de la fe, se cuenta la historia de un peregrino cuyo encuentro con Adrial transformó su viaje espiritual. En medio de las adversidades, el ángel enigmático se le apareció como una guía silenciosa, revelando verdades que trascienden las apariencias. El peregrino, imbuido de una nueva comprensión, se convirtió en un mensajero de esperanza para aquellos cuyos corazones anhelaban la luz en medio de la oscuridad. La conexión de Adrial con los buscadores de verdad se manifiesta también en los momentos de reflexión y contemplación. En la quietud de un monasterio escondido entre las montañas, un monje dedicado a la meditación profunda experimentó la presencia del ángel enigmático. Adrial, revelándose en destellos de luz dorada, compartió con el monje perspicacias que trascendían la comprensión humana, llevándolo a un estado de comunión espiritual que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. En el mundo actual, donde la velocidad y el ruido amenazan con ahogar la voz de lo divino, Adrial persiste como un recordatorio silencioso de la presencia celestial. Sus influencias se manifiestan en momentos de inspiración artística, donde la creatividad se convierte en un puente entre lo terrenal y lo trascendental. Se dice que artistas contemporáneos, tocados por la gracia de Adrial, han canalizado sus visiones en obras que despiertan la conciencia y abren las puertas a lo inexplicable. Y así, mientras la historia de Adrial, el mensajero de los misterios divinos, sigue desplegándose, nos encontramos en un punto de inflexión donde el pasado y el presente convergen en una sinfonía celestial.
¿Qué revelaciones aguardan en los próximos compases de esta historia? ¿Y cómo influirá Adrial en los destinos que aún esperan ser revelados en el vasto lienzo de la eternidad? A medida que la historia celestial se despliega en los pliegues del tiempo, la figura enigmática de Adrial se erige como un testigo silente de los giros y vueltas del destino humano. No es solo una presencia fugaz en las crónicas celestiales, es un faro que irradia los misterios divinos en cada rincón de la existencia. En los anales de la antigüedad, Adrial se manifestó ante un consejo de sabios que buscaban la verdad más allá de los límites de la comprensión humana. La visión del ángel enigmático guió a estos eruditos en su búsqueda de conocimiento, revelando las conexiones ocultas entre las estrellas y los destinos de los mortales. Este encuentro, transmitido a través de generaciones, se convirtió en el fundamento de las ciencias esotéricas que exploran la conexión entre el macrocosmos y el microcosmos. En tiempos de renovación espiritual, se cuenta que Adrial se apareció a un líder carismático que buscaba unir a las almas dispersas por la desconfianza y la discordia. La luz de Adrial inspiró al líder a iniciar un movimiento de transformación donde la compasión y la empatía se convirtieron en los pilares de una sociedad más justa. Las enseñanzas de este líder resonaron a través de los siglos, dejando un legado de unidad y solidaridad. En la quietud de los monasterios olvidados por el tiempo, Adrial ha sido el compañero silencioso de monjes y monjas dedicados a la contemplación divina. Las visiones del ángel enigmático han elevado sus espíritus a alturas inexploradas, permitiéndoles vislumbrar la trama más amplia de la creación. En estos lugares de recogimiento, Adrial ha sido el arquitecto de experiencias místicas que han marcado a aquellos que buscan la unión con lo trascendental. En el mundo moderno, donde la vorágine de la tecnología amenaza con eclipsar la espiritualidad, se dice que Adrial se manifiesta en los corazones de aquellos que buscan la verdad en la simplicidad y la conexión genuina. En encuentros fortuitos y experiencias cotidianas, la presencia del ángel enigmático se hace sentir, recordándonos que incluso en medio del caos, la divinidad se revela a aquellos que están dispuestos a ver más allá de las apariencias. Y así, mientras la narrativa de Adrial, el mensajero de los misterios divinos, se expande a través de las eras, nos encontramos en el umbral de lo desconocido. ¿Qué revelaciones aguardan en los próximos actos de esta historia celestial? ¿Y cómo resonará la influencia de Adrial en los destinos que aún esperan ser tejidos en el vasto lienzo de la eternidad? En las sombras del tiempo, donde la luz de lo divino se entreteje con los destinos humanos, la figura enigmática de Adrial persiste como un faro de misterios celestiales. Su influencia se despliega en los recovecos más profundos de la existencia, marcando momentos cruciales y guiando a almas errantes hacia la comprensión cósmica. En una época de descubrimientos científicos y espiritualidad renovada, se cuenta que Adrial se manifestó ante un científico cuya mente inquisitiva buscaba comprender los secretos del universo. El ángel enigmático le impartió visiones que trascendían las leyes de la física conocidas, revelando conexiones entre la materia y el espíritu que desafiaban las concepciones convencionales. Este científico, imbuido de la sabiduría de Adrial, se convirtió en un pionero de la exploración cósmica y un defensor de la armonía entre la ciencia y la espiritualidad. En el tejido de las artes contemporáneas, se narra que Adrial ha inspirado a artistas a capturar la esencia de lo inefable. Pintores, músicos y poetas, tocados por la gracia del ángel enigmático, han dado vida a obras que trascienden las limitaciones de la percepción humana. Sus creaciones son portales a dimensiones desconocidas, donde lo celestial se funde con lo terrenal en un abrazo etéreo. La influencia de Adrial también se ha sentido en momentos de desafío y resistencia. En movimientos sociales y luchas por la justicia, se dice que el ángel enigmático ha guiado a almas valientes a través de la oscuridad hacia la luz de la verdad. Su presencia sutil ha fortalecido corazones en la búsqueda de la equidad y la compasión, recordándonos que incluso en los momentos más difíciles, la luz de lo divino no se apaga. En la era actual, donde la conectividad digital redefine la interacción humana,
Adrial se manifiesta en los espacios virtuales donde las almas buscan significado y conexión. A través de mensajes codificados en bits y bytes, el ángel enigmático susurra verdades eternas a aquellos que tienen oídos para escuchar, recordándonos que la tecnología puede ser un puente hacia la espiritualidad, no una barrera. Y así, mientras la historia de Adrial, el mensajero de los misterios divinos, sigue su curso, nos encontramos en la encrucijada de posibilidades cósmicas. ¿Qué revelaciones aguardan en los próximos compases de esta narrativa celestial? ¿Cómo influirá Adrial en los destinos que aún se despliegan en el vasto lienzo de la eternidad? En el fluir incesante del tiempo, la esencia enigmática de Adrial persiste como un hilo dorado que se entrelaza con los destinos de la humanidad. A medida que nos sumergimos más profundamente en los misterios de esta historia celestial, descubrimos que la influencia del ángel enigmático se manifiesta de maneras insospechadas, tocando cada rincón de la existencia humana. En los anales de la exploración cósmica se relata la historia de un astronauta cuya búsqueda de respuestas más allá de nuestro planeta fue guiada por las visiones de Adrial. En el silencio del espacio profundo, el ángel enigmático se le apareció, revelándole perspectivas cósmicas que ampliaron su comprensión de la conexión entre la Tierra y las estrellas. El astronauta, imbuido de la sabiduría celestial, regresó a casa con una perspectiva transformadora que inspiró a la humanidad a explorar los misterios del cosmos con una nueva profundidad. En los reinos de la medicina y la curación, Adrial ha sido testigo de momentos milagrosos donde la gracia divina se manifiesta a través de manos humanas. Cuentan las crónicas que en un hospital donde la desesperación se cernía, el ángel enigmático se materializó ante un médico cuya fe y dedicación eran una luz en la oscuridad. Guiado por las revelaciones de Adrial, este médico realizó curas que desafiaron las explicaciones científicas, recordándonos que en el crisol de la ciencia y la espiritualidad, lo milagroso puede emerger. En los recónditos laboratorios donde los científicos exploran los límites de la realidad cuántica, Adrial ha sido el catalizador de descubrimientos que desafían las nociones establecidas. Se cuenta de un físico teórico que, en un estado de meditación profunda, recibió la visita del ángel enigmático. Las revelaciones compartidas en ese encuentro cósmico llevaron a la formulación de teorías que apuntan a la existencia de dimensiones más allá de lo perceptible, sugiriendo que la realidad es mucho más compleja de lo que nuestra comprensión limitada puede abarcar. En las esferas de la tecnología y la inteligencia artificial, Adrial continúa tejiendo su presencia en el tejido de la innovación. Ingenieros y programadores, en momentos de inspiración, han experimentado la guía del ángel enigmático, llevando a avances que desdibujan las líneas entre lo artificial y lo divino. En este mundo digital, Adrial se manifiesta como un arquitecto de posibilidades cósmicas que se manifiestan a través de códigos y algoritmos. Y así, mientras la narrativa de Adrial se expande en un tapiz cósmico, nos encontramos ante la maravilla de lo inexplorado. ¿Qué revelaciones aguardan en los próximos actos de esta historia celestial? ¿Cómo resonará la influencia de Adrial en los destinos que aún se desenvuelven en el vasto lienzo de la eternidad? En la sinfonía cósmica de la existencia, la figura enigmática de Adrial persiste como un eco eterno, una melodía que resuena a través de los corredores del tiempo. Mientras cerramos este capítulo de la historia celestial, contemplamos la huella luminosa que el ángel enigmático ha dejado en cada esquina del universo conocido y desconocido. En los pliegues del tiempo, en los destellos de inspiración y en los momentos de trascendencia, Adrial, el mensajero de los misterios divinos, ha sido un puente entre lo visible y lo invisible. Su influencia, sutil pero penetrante, ha tocado las almas de aquellos que buscan respuestas más allá de lo mundano, recordándonos que en el vasto tapiz de la realidad hay hilos de lo divino entrelazados con nuestra propia narrativa. Mientras nos aventuramos hacia el próximo capítulo de la existencia, llevamos con nosotros las enseñanzas de Adrial, la conexión entre la espiritualidad y la ciencia, la armonía entre lo terrenal y lo cósmico, y la comprensión de que en los momentos de mayor desafío, la luz divina puede brillar con mayor intensidad. En la encrucijada de lo conocido y lo desconocido, en los rincones más recónditos de la exploración humana, Adrial persiste como un faro de posibilidades infinitas.
¿Qué revelaciones aguardan en los próximos versos de esta canción cósmica? ¿Cómo resonará la melodía del ángel enigmático en los corazones y las mentes de aquellos que buscan comprender los misterios de la existencia? La historia de Adrial, aunque entrelazada con los susurros de lo divino, continúa, extendiéndose hacia el horizonte infinito del tiempo y el espacio. Y así, en la danza eterna entre el cielo y la tierra, nos sumergimos en la incertidumbre del futuro, sabiendo que, en algún momento, la presencia de Adrial volverá a tejerse en las páginas de nuestra historia celestial. Gracias por sumergirte en esta historia celestial junto a Adrial. Si deseas explorar más narrativas fascinantes y descubrir los misterios del universo, te invito a suscribirte para recibir actualizaciones y nuevas historias. Que la luz de lo divino guíe tu camino.